Viene el tiempo porque los días son malos. Amén. ¿Sí recuerdan el título? ¿Sí recuerdan cuál es el título del mensaje? Kairos. Una sola palabrita, Kairos. ¿Sí? Bueno, esta palabra es en griego, por eso no saben de qué se trata, ¿cierto? ¿No la habían escuchado antes? ¿La pastora sí la había escuchado? ¿Sí? Eso, el tiempo de Dios. Bueno, resulta que en el idioma griego hay dos palabras para tiempo. Cuando uno abre la Biblia y ve la palabra tiempo, si uno va, como la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, cuando uno va allí encuentra la palabra tiempo. Si uno va al original, o está la palabra cronos o está la palabra kairos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de qué es el cronos. Bueno, el cronos, nosotros ya sabemos que de ahí viene la palabra cronómetro, ¿cierto? Es el tiempo medible, todo lo que puede ser medido. ¿Qué es? ¿Cómo medimos el tiempo nosotros? En segundos, en minutos, en días, en años, en meses, en milenios, siglos, ¿sí? Ese es el tiempo. Nosotros estamos regidos por el tiempo, ¿sí? Y bueno, los griegos tenían una gran mentalidad y ellos, la mitología griega, ellos se crearon un dios. Para ellos el dios era un dios, Cronos y Rea, ¿sí? Eran dos hermanos, y resulta que uno de ellos quería alcanzar al otro y matarlo, ¿sí? O sea, ellos imaginaban al tiempo como un enemigo que deseaba matarnos, ¿cierto? Y mire, y si nosotros lo vemos así, nosotros cada día vamos envejeciendo más y finalmente el tiempo como que pareciera que fuera a ganar esa lucha y nos vence, ¿cierto? El tiempo, el cronos finalmente pareciera que nos vence, ¿cierto? O sea, es como una lucha. Bueno, resulta que también en la mitología griega había un dios llamado Kairos. Ellos le llamaban así, era el dios de la oportunidad. Resulta que lo pintaban calvo, ¿sí? Calvo solamente tenía como una melenita nomás. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice que las oportunidades las pintan calvas? Bueno, esto viene de allá, de la mitología griega, ¿sí? Porque resulta que este era como un dios que pasaba por donde las personas estaban, y cuando él pasaba, entonces la persona lo que tenía que hacer era agarrarlo, así fuera de ese mechón que tenía, agarrarlo y coger esa oportunidad, ¿sí? Así lo imaginaban ellos, a ese dios Kairos, el dios de la oportunidad. Entonces cuando ellos lo agarraban, o sea, si lograban cogerlo, aprovechaban la oportunidad, pero si se les iba, pues entonces ahí ya no dejaron pasar la oportunidad. Bueno, miren, nosotros las oportunidades, sí se nos pueden ir algunas, pero vendrán otras, ¿sí? No las mismas, pero sí vienen otras oportunidades. Bueno, ¿qué más les puedo decir acerca del cronos? Bueno, es un tiempo lineal. 5:16. Entonces, el tiempo cronos es tiempo lineal, medible, cuantitativo. Bueno, el tiempo tristemente nos envejece y nos llevará hasta la muerte. Bueno, ¿cuándo nació el cronos? Yo quiero que vamos allá a Génesis 1:14. ¿Dónde empezó el cronos? Dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas, y con ello pudo determinar el tiempo, ¿sí? El tiempo, mire, Dios no se rige por este tiempo de nosotros, ¿sí? Nosotros sí, y por eso pues existe todo esto. Desde que Dios dice la Biblia en Génesis 1:1 que en el principio creó ¿qué? Dios, los cielos y la tierra. Pero ¿cuál principio? ¿De cuál principio está hablando? No podemos ponerle una fecha a ese principio. ¿Por qué? Porque todavía no estaba creado ¿qué? Ni la luna, ni el sol, ni nada de eso. Si no sabemos cuánto tiempo hace que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si alguien tiene Génesis 1:14, por favor, que me lo lea. Dijo luego Dios: haya lumberas en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Bien, y alguien por favor que me lea Apocalipsis 10:6. Ese cronos también va a tener un fin, ¿sí? Y entonces ya vimos al principio que está en Génesis, que inició cuando Dios creó la grande lumbrera
Las lumbreras sirven para eso, para determinar el tiempo. Y Apocalipsis 10:6 dice: Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Exacto, dice que juró porque el tiempo no sería más. O sea que ahí en Apocalipsis nos dice hasta qué momento va a llegar el tiempo, ¿sí? Hasta ahí, hasta ese momento. Bueno, algo, ¿en qué gastas tu tiempo? Pensemos por un momento en qué gastamos nuestro tiempo, ¿sí? Nuestro tiempo, bueno, podemos decir, no, en el trabajo es lo que yo más dedico tiempo, pero si de pronto alguno no trabaja, pues cumpliendo un horario, puede pensar en qué otras cosas dedica su tiempo. Mire, en lo que usted más gasta su tiempo, eso revela la prioridad de su vida. Eso revela su prioridad. Usted de pronto invita a alguien a la iglesia o a leer la Biblia, la persona le dice, no, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, ¿cierto? Y no es que no tenga tiempo, ¿por qué? Porque todos tenemos las mismas 24 horas, ¿cierto? O es que hay unos que tienen más, ¿no? Todos tenemos 24 horas, ¿cierto? ¿Y por qué unos sí sacamos el tiempo para leer la Biblia, para orar, para venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque eso depende de la prioridad de cada uno. Entonces, si alguien le dice, es que a mí no me queda tiempo, no es que no le quede tiempo, sino que pues, simplemente cada uno mira cómo usa su tiempo, ¿verdad? Bien, el tiempo no es algo que podamos almacenar, no lo podemos ahorrar, no podemos ahorrar tiempo, guardarlo como en una bolsa, tener como una bodega de tiempo, ¿no? Por ahí dice el dicho, el tiempo perdido, los santos lo lloran, ¿cierto que sí? Entonces, tampoco lo podemos recuperar, o sea, humanamente no se puede recuperar. Si usted no durmió una noche, por ejemplo, usted se desveló, ese tiempo ya no lo recupera más, ¿cierto? Usted puede dormir al otro día, pero ya es otro día, el día pasado ya eso ya no más. Bien, dice también que el tiempo es el peor enemigo, ¿cierto? Muchos lo toman de esa manera, ¿por qué? Porque a veces el tiempo como que no nos alcanza. Bueno, ese es el Cronos, pero ahora sí vamos a ver lo que es el Kairos. Bueno, en la Biblia, y aquí el versículo que leímos de Efesios capítulo 5, dice que aprovechando, pero más bien sería la palabra redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí es la palabra Kairos, ¿sí? El tiempo, hay que aprovechar el tiempo, las oportunidades que Dios nos da. Y voy a decirle algunas de las características del Kairos. Mire, el tiempo de Dios, dice, no depende de nosotros, sino de Dios. Es el tiempo de Dios. Sí, dice así, pero sí lo podemos provocar. Es decir, ¿qué es un Kairos? Un Kairos es cuando, mire, ¿no le ha pasado que usted de repente en algún momento ha pedido por tiempos, tiene una petición delante de Dios, y usted ve que como que no le responde, no le llega, usted busca y como que nada, pero mire, llega un momento que usted de un momento a otro ve que las cosas buenas fluyeron, que pasó ese milagro que tanto estaba esperando. Yo creo que todos hemos recibido milagros de Dios, ¿cierto? Entonces ahí ¿qué está pasando? Es Dios el que nos está dando esa oportunidad. Sí, es algo que no depende de nosotros. El Kairos de Dios es cuando Dios quiso, en medio de su cronos, en medio de su tiempo, quiere entrar y hacer algo. O sea, los Kairos de Dios se caracterizan ¿por qué? Por traer milagros. Esa es una de las características del Kairos de Dios, que trae milagros. Entonces, una de las características, ¿cuál es? No depende de nosotros, sino de Dios, pero sí que lo podemos provocar. Sí podemos provocarlos, el Kairos de Dios. Eso es algo muy bueno para nosotros. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sí recuerdan aquella mujer que tenía el flujo de sangre? Que por 12 años estaba como, ¿usted se imagina? Una mujer con 12 años de flujo, si nosotros con unos días nomás y nos aburre, nos cansa, ¿cómo serán 12 años continuos con flujo de sangre? Debe ser algo terrible, ¿cierto? O sea, ya estaba próxima a morir, porque ¿qué le podía esperar a una mujer con tantos años perdiendo de sus años? O sea, ya estaba próxima a la muerte. Ella había, dice la palabra, que había gastado todo y nadie le había podido
oportunidad. Yo voy a echarle mano a esa oportunidad. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que el maestro estaba rodeado por gran multitud y todos lo apretujaban, pero ella dijo, si yo lo toco, seguro que yo voy a recibir la sanidad. Ella dijo, esta es mi oportunidad, y así fue, ¿verdad? Cuando ella logró tocar al maestro, dice que virtud salió del Señor Jesús. ¿Y qué pasó en ese momento? Recibió el milagro. Esta mujer provocó un kairos, ella provocó esa oportunidad, ese milagro de parte de Dios. Entonces miren que sí lo podemos provocar nosotros, aunque no depende de nosotros, pero sí lo podemos provocar. Otra característica del kairos de Dios, miren, la crisis es el momento o el ambiente propicio para que ocurra un kairos. Cuando usted le ha pasado algo grave, por ejemplo, se le ha muerto un familiar, cuando usted ha perdido su trabajo, cuando está en una crisis emocional, bueno, sea cual sea la crisis, mire, ese es el ambiente oportuno para que ocurra un kairos de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Si recuerdan cuando murió Lázaro, ¿cuántos días llevaba de muerto Lázaro? 4 días de muerto. O sea, ¿será que hay esperanza para un muerto de 4 días? ¿Ustedes qué dicen? O sea, humanamente, ¿cierto? Aquí que nosotros hayamos una persona seria de 4 días, 3 días, no, ya está muerto, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? No hay nada que hacer para nosotros. Sin embargo, imagínate, cuando Marta le dice, maestro, si tú no te hubieras ido, si tú estuvieras aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero yo hago una pregunta, ¿será que Dios llega tarde en algún momento? ¿Ustedes creen que Dios llega tarde? Mire, Dios nunca llega tarde. Y lo que a veces parecen accidentes, para Dios, a Dios no le sorprende. Nosotros podemos decir, bueno, pero Jesús lloró porque Lázaro murió. Pero mire, Dios todo lo tiene bajo su control. Dios es soberano y a Dios nada le sorprende. Que murió un familiar, que se accidentó, mire, nada de eso le sorprende a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y porque Dios llega justo en el momento adecuado. Y entonces, mire, algo que ya parecía un caso perdido. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Después de 4 días le dijo, Lázaro, ven fuera. Ahí ocurrió un kairos, ¿verdad? A un hombre que ya no tenía esperanza. Bien, otra característica del kairos. Mire, en el kairos les había dicho que el tiempo perdido ya no se puede recuperar. Pero mire, en el kairos de Dios, el tiempo perdido sí se puede recuperar. Solamente ocurre en los kairos de Dios. Y les voy a poner un ejemplo. Si recuerdan allá Sara y Abraham, ¿cuántos años tenía Sara? ¿Cuántos años? 90, ¿cierto? 90. ¿Usted ha visto alguna madre de 90 años? No. Hoy en día que está en embarazo, una ancianita de 90 años. Hace tiempo que ya ¿cierto? Ya perdió como dice la Biblia, ya el periodo ya no le viene, ya no hay oportunidad, ¿cierto? Ya cualquiera puede decir, no, ya no. Pero imagínense, en Dios es lo que parece tiempo perdido. ¿Qué pasa? En Dios es posible recuperar ese tiempo. Y Abraham tenía 100 años, Sara 90 y Abraham 100, y aún así fueron padres y no perdieron ese tiempo. Entonces imagínate los kairos de Dios, la bendición de Dios. Bien, vamos a leer por favor Joel 2:25. Joel 2:25. También otra de las características del kairos de Dios es que es un tiempo de restitución. ¿Sí? Tal vez usted ha perdido su casa, tal vez usted puede decir, vea, perdí mi hogar, perdí mi casa, perdí mis hijos, están en la droga, bueno, cualquier cosa que tal vez digamos, he perdido mi tiempo, he perdido mis años. Pero vamos a ver lo que dice Joel 2:15. ¿Si alguien lo tiene? 2:15. Sí, Joel 2:15. Tocar trompeta, bendición. Perdón, 2:25. Los primeros años y como oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que
la langosta, o sea, todo, mire, todas las cosechas, resulta que habían, allá en el pueblo de Israel por el pecado, no porque eso es el pecado, se habían comido las cosechas, habían perdido años, habían perdido meses de cosecha. Pero ¿qué pasó? El Señor dijo, yo les voy a restituir ese tiempo que aparenta ser perdido, solamente se logra en el Kairos de Dios. Otra de las características del Kairos, que puede ser aprovechado o perdido, el que acabamos de leer ahí en Efesios 6:16, que los días son malos y que debemos aprovechar bien el tiempo que Dios nos da. ¿Sí? Y les voy a dar ejemplos. O sea, yo todo lo que les digo les estoy dando ejemplos, ¿sí? La oportunidad es o usted la toma o usted la desaprovecha, la desperdicia. Les voy a dar un ejemplo. Si recuerdan al ladrón que estaba, habían dos ladrones al lado de Jesús, ¿cierto? ¿Qué pasó con el uno ahí? Imagínense usted, mejor dicho, estaban con el mero ahí, al lado, al Salvador del mundo. Lo tenían, dos personas al lado, ¿cierto? ¿Y qué pasó? El uno desaprovechó esa gran oportunidad de ser salvo. Imagínense, estando al lado del maestro y ya muriendo, y desaprovechó la oportunidad. En cambio, ¿qué pasó con el otro? El otro de esta oportunidad no la vuelvo a ver más. ¿Y qué pasó? Agarró esa oportunidad. ¿Y qué pasó? Que le dijo el Señor, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un buen ejemplo de ver a alguien que le echa mano a la vida eterna, aún en el último momento, antes de morir. Entonces mire que debemos, cuando veamos un Kairos de Dios, no lo desaprovechemos, agarremos esa oportunidad que Dios nos está dando. ¿Qué otros dos ejemplos? Tiene otros dos ejemplos. Uno, en Lucas 19, 42 a 44, no lo vamos a leer, pero si ustedes lo buscan, pero lo vamos a leer. Nos dice que Jerusalén, el pueblo de Israel, tuvo la visitación de Jesús, pero ellos no tuvieron el discernimiento. Sí, ellos y el Señor, bueno, a propósito que ya en estos días, precisamente hoy creo que están celebrando el Domingo de Ramos, ¿cierto? Entonces, mire, ahí dice que el tiempo de la visitación, Jesucristo vino sobre ellos, los escogió a ellos, al pueblo de Israel, y ellos, sin embargo, no tuvieron el discernimiento y dejaron pasar esa oportunidad. Y el Señor se lamenta, ¿no? Hace una lamentación sobre Jerusalén y llora por ellos, porque desaprovecharon, no tuvieron el discernimiento. Bien, y el otro ejemplo es el joven rico. Recordemos ahí al joven rico, cómo llega y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, pues guarda los mandamientos. Y el Señor le dice eso, el joven le dice, eso he hecho desde mi juventud, he guardado los mandamientos. Y el Señor le dice, pues entonces vende lo que tienes y ven y sígueme, ¿cierto? Difícil cosa, ¿cierto? ¿Cierto que es difícil o fácil? Usted despojarse de sus bienes. Es difícil, ¿cierto? No podemos juzgar a ese joven, porque quién sabe nosotros, ¿cierto? En ese lugar. Sin embargo, él desaprovechó esa oportunidad. ¿Por qué? Porque se cree que él tenía un gran ministerio. Si Dios le dijo, bueno, y sígueme, es porque Dios iba a hacer grandes cosas con este hombre. ¿Y por qué no se dice su nombre? Porque simplemente la Biblia lo llamó joven, porque él no aprovechó esa oportunidad que tuvo de estar al lado del maestro. Sí, él prefirió más las riquezas materiales, lo pasajero, lo temporal, que hoy en día eso no existe, ¿cierto? Hoy en día eso no existe. En lugar de servir al Señor, tal vez hubiéramos sabido cómo se llamaba, hubiera sido un gran discípulo, un gran apóstol, pero él desaprovechó esa gran oportunidad que tenía. Bien, en otro punto vamos a ver cómo podemos provocar un Kairos. Y pueden haber muchos puntos, pero solo le voy a hablar acerca de 3 puntos. Y estas citas sí las vamos a leer. Vamos por favor a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Dice, con
de refrigerio. Ahí se refiere a esos tiempos de oportunidad. Pero miren, que nosotros a veces, tristemente, y lo que hoy se predica es que Dios, que para usted recibir un milagro, usted debe dar un pacto, ¿cierto? Que usted debe pactar con Dios, que usted debe sembrar, ¿cierto? Que usted, por ejemplo, póngale precio a su milagro. Yo he escuchado eso, ¿cierto? Se escucha, póngale precio a su milagro y pacte con Dios, que Dios te va a dar tu milagro, pero debes ofrendar, debes diezmar, debes de vender tu casa y entregar, traerla pues al pastor para poder recibir ese milagro. Miren, en la palabra eso no está, y eso, la Biblia, lo que el hombre quiere es tratar de comprar los milagros, quiere tratar de comprar las bendiciones de Dios, pero recordemos lo que el Señor le dijo, lo que el apóstol Pablo le dijo a Pedro, le dijo a aquel hombre que quería comprar los dones. ¿Sí recuerdan ese hecho? Exacto. Que tu dinero perezca contigo, ¿cierto? Por cuanto creen que las cosas de Dios se compran con dinero. Le dijo que era un perverso. Pero ahí leemos, y lo que no queremos hacer nosotros muchas veces es que arrepentimiento. Eso a veces nos cuesta, porque a veces, aunque aparentemente ya estamos, no aparentemente, sino que a veces muchos han nacido de nuevo, creen, se pareciera que no han nacido nuevos, pero en realidad no han dejado su vana manera de vivir, o sea, todavía siguen en tinieblas. Lo que el Señor les dice que deben dejar, no lo han dejado, o sea que aún no han dado ese paso. Es que arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento en el idioma griego quiere decir un cambio de mente, un cambio de actitud. Por ejemplo, que si yo voy en esta dirección, yo tengo que cambiar, es un giro de 180 grados. Si voy en esta dirección, tengo que andar en la dirección opuesta. No puedo seguir en lo mismo. Y arrepentimiento no es llorar por un momento, no es llorar y ya seguir en lo mismo, no. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, que si sabemos que estamos haciendo algo malo, debemos decir, Señor, hoy dejo hasta hoy, y no esperar más adelante. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuánto tiempo va a vivir, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a vivir? Ninguno de nosotros. En realidad solamente lo sabe Dios. Dios sabe cuánto tiempo nos tiene y hasta cuánto tiempo Dios va a esperar por nosotros, y verdaderamente no nos hemos arrepentido y convertido. Entonces, mire, si el Señor le está hoy redarguyendo que debe arrepentirse, es porque usted debe cambiar su mentalidad, no debe seguir en la misma. Eso no es arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, dice la Biblia, Jesucristo dijo, den frutos dignos de arrepentimiento, que se vea que realmente hay un cambio, que realmente usted diga, ya no más al pecado, ya no más a esta situación, ya no más a la pornografía, ya no más al adulterio, no más a la fornicación, no más al robo, no más a la mentira. Hay que renunciar a eso. Debe haber un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque muchos queremos ver tiempos mejores, y ahí está en Hechos 3:19, ¿cierto? Queremos tiempos de refrigerio. ¿Qué es un tiempo de refrigerio? Es un tiempo de descanso, un tiempo de paz. Queremos eso, pero no queremos el arrepentimiento. Solo queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos dar de nosotros. Y eso es lo que el Señor hoy nos hace ese llamado a un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y que es lo que hoy en día es difícil de que muchas veces no se predica eso. ¿Por qué? Porque queremos la seguridad, queremos todo muy relajado, que creemos en el Evangelio, que de pronto el Evangelio es un club social donde nos reunimos, comemos algo, estamos bien en compañía y salimos y seguimos en lo mismo. Pero mire, el Evangelio de Dios es una cosa realmente seria. Es lo mejor que puede haber, lo mejor que nos puede pasar, pero debe haber de parte de nosotros un verdadero compromiso, un verdadero arrepentimiento, porque si no, simplemente somos asistentes a la iglesia, si no hay un verdadero cambio. Bien, son 3 puntos que les dije que le iba a dar. Vamos con el arrepentimiento y conversión. Segundo punto, obediencia.
En Juan 2:5, se lo leo, ya lo tengo aquí. Juan 2:5, obediencia. Dice así: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dije. Bueno, ¿de qué se está? ¿Sí recuerdan ahí de qué se está tratando esto? Ahí recuerdan las bodas de Caná, cuando el primer milagro, se acabó el vino, ¿cierto? No había vino y entonces no sabían qué hacer. Entonces María les dijo, ¿cierto? La madre de Jesús, les dijo: haced todo lo que Él os diga, ¿sí? Es necesario que obedecer. Si queremos ver, y ahí ocurrió un cambio, ¿cierto? Ahí ocurrió un cambio, ahí vemos que ocurrió ese milagro, de que ellos pudieron mirar cómo esas vasijas las llenaron de agua, cómo se convertía en vino, algo maravilloso, ¿verdad? Ahí ocurrió un kairos. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Obedecer ¿a quién? Al Señor Jesús, ¿verdad? María les dijo: hacer todo lo que Él os diga. Entonces, segundo punto, ¿cuál es? Obediencia. Y vamos a ver un tercer punto, Mateo 15:28, y es fe. Es necesario también, si queremos ver un cambio de Dios, dice la palabra que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Claro, la fe es importante. Y no importa que sea grande o pequeña, ¿cierto? Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Si tuvieres fe, con un grano de mostaza, o sea, puede ser chiquita la fe, ¿cierto? Puede ser pequeña, pero con eso es suficiente. Bueno, Mateo 15:28. Se los leo, también lo tengo aquí. Dice: entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sí recuerdan este caso? La fe de la mujer cananea o sirofenicia, una niña de 12 años, ¿sí? Que dice que era atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo: espérate, mire, cuando ella, o sea, era cananea, o sea, que no era del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero cuando ella llega, le dice al maestro, y ella le dice: mire, Jesús le puso una barrera a ella. Sí, Jesús le puso unos sacos, le dijo: espérate un momento, eso no es para los, le quiso decir, esto es para la casa de Israel, eso no es para los gentiles, ¿cierto? Le puso unos sacos, pero ella ¿qué le dijo? Señor, dice es para los que se sientan a la mesa y no para los perrillos, ¿cierto? Ahí es como lo está tratando duramente, ¿cierto? Pero Jesús estaba probando ahí la fe de ella, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo? Señor, sí, pero aún los perrillos cogen las migajas que caen a la mesa, ¿cierto? O sea, Jesús le puso unos obstáculos, pero ella no se dejó, digamos, no se dejó baullar con esas palabras, sino que antes como que aparentemente le salió adelante al maestro. ¿Y qué le dijo Jesús? Grande es tu fe. Y aún en Israel, Jesucristo no halló tanta fe como la halló ahí en una mujer cananea. ¿Y qué le dijo el Señor? Hágase. Volvamos a leer Mateo 15:28. Dice: respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, ¿qué pasó? Ahí provocó un kairos. ¿Con qué? Con la fe de esta mujer. Mira, el Señor Jesús no lo podemos sorprender con lo mucho que podamos ofrecerle, mucho dinero, ¿sí? Porque sorprende, he escuchado eso, sorprende al Señor Jesús con tu ofrenda. Y no es así, mira, al Señor no lo ofrecemos con dinero, al Señor lo sorprendemos ¿con qué? Con nuestra fe, ¿sí? Que esta mujer venció todos estos obstáculos y obtuvo ese milagro, ¿sí? Obtuvo lo que ella tanto necesitaba. Entonces, mire, solamente les di 3 puntos de cómo provocar un kairos. Y recordémonos: primero, arrepentimiento y conversión; segundo, obediencia; y tercero, fe. O sea, pueden haber otros muchos más, pero solo hablamos de eso. Ayuno es otra manera, oración, pero lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Y bueno, mire, nosotros fuimos creados para buenas obras, lo dice en el libro de Efesios. Y también dice que nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba escrito
en cada uno de nosotros, en nuestro nombre, ¿sí? Y también podemos decir, no desperdiciemos nuestro tiempo, aprovechemos el tiempo. ¿Y qué significa que los días son malos? Estamos viendo que ciertamente los días son malos, la maldad se ha multiplicado en gran manera, ¿cierto? Vemos cómo los padres asesinan a los hijos e hijos a los padres, o sea, son cosas que ahora se ha multiplicado mucho más la maldad. Dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprovechemos el tiempo, no desperdiciemos el tiempo. No es tiempo de estar viendo novelas, películas. No le estoy diciendo que uno no se puede entretener de vez en cuando, pero hay gente que dedica demasiado tiempo a estas cosas, que eso no trae nada bueno. En lugar de eso podemos estudiar la palabra, crecer. O sea, como queremos, muchos cristianos quieren crecer espiritualmente, pero no hacen nada por crecer. O sea, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si no buscamos, si no vamos a la fuente? Si la fuente es la palabra de Dios. Dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de Jesucristo. Entonces, vamos a terminar ahí con Isaías 61 y 2. Yo se los leo, yo me los sé de memoria. Bueno, mira, hay un versículo muy bonito que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Mire, que aunque pase el tiempo, que aunque nos vamos envejeciendo, no quisiéramos que eso pasara, pero que a esos años podamos añadir más y más sabiduría. No hay nada más hermoso que un anciano lleno de sabiduría, ¿verdad? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Amén? Entonces, ese es el principio de la sabiduría. Bien, entonces les voy a leer. Bueno, estamos hablando de milagros, ¿cierto? Hablamos de milagros, cómo se provoca ese kairos, cómo logramos ese kairos. Cuando a Dios le plazca hacer cosas, hacer grandes maravillas, grandes milagros, Dios lo hace. Si Dios lo hace y no necesita de nuestra ayuda, no necesita de nuestra ayuda. Cuando Dios quiere hacerlo, Él lo hace en el momento que Él quiera. Pero cuando nosotros tal vez hemos luchado, así como aquí la mujer del flujo de sangre, luchamos a veces, pero mire, en el momento que Dios diga hasta aquí llegó tu prueba, eso les digo también, ¿no? La prueba tiene una fecha de caducidad. El Señor le dijo a la iglesia en Esmirna: tendréis aflicción por 10 días. O sea, no se referían a 10 días literales, pero quería decir un tiempo limitado, un tiempo corto. Dios sabe hasta cuándo se puede resistir. Amén. Y no lo va a dejar por siempre ahí en la prueba. El Señor sabe y el Señor siempre tiene el control. Eso debe ser para nosotros un motivo de alegría y de gozo. Y como estábamos hablando de milagros, el milagro más grande es el arrepentimiento, ¿sí? El nuevo nacimiento. No hay otro milagro más grande. Si usted tal vez dice: no, yo no he visto grandes milagros en mi vida, yo quisiera verlos, pero lo mejor que usted puede ver es la conversión de su familia, es que su familia vuelva a Cristo. Ese es el milagro más grande, el nuevo nacimiento. Aún mayor que un muerto se levante. ¿Por qué? Porque ese muerto pues va a volver a morir, pues vive un tiempo y muere, ¿sí? O una persona que es sanada, por ejemplo. Ya igual todo nuestro destino es la muerte física, ¿sí? Pero mire, lo mejor de todo es que esa persona pueda vivir eternamente para Cristo, o sea, que la salvación del alma, ese es el milagro más grande que puede haber. Y para terminar ahí en Isaías 61, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Mira, no importa la oscuridad que venga, no importa la oscuridad que estemos, no importa el mundo como esté, no importa que esté patas arriba la situación, eso no importa. Lo que importa es que la gloria de Jehová ha nacido sobre usted, amado hermano. Es un motivo para darle